Estamos repasando las cartas de Jesucristo a las iglesias de Asia Menor por medio de Juan, y hoy tenemos la iglesia a Sardis o en Sardis. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, dice así la palabra del Señor, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario entender que las cartas a las iglesias no deben ser interpretadas en otra forma más que la que realmente tienen, que es una advertencia de Dios para su pueblo en todos los tiempos. Algunas veces se utilizan las cartas para decir, bueno, la primera carta es la iglesia apostólica, la segunda la de las persecuciones, etcétera, etcétera, pero así pierde la orientación con que concluye cada una de ellas. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuándo? Ahora. En segundo lugar, estas cartas son escritas para amonestación, para exhortación y para restauración. El Dios de la Biblia nunca habla para reprensión solamente. El Dios de la Biblia habla para restauración. Y cada una de las faltas que Dios detecta en la iglesia son una advertencia para nosotros en el tiempo presente, que la gracia de Dios por su Espíritu permite para que esta iglesia no caiga en este problema. No hay duda que estamos atravesando a nivel mundial un tiempo de enorme crisis eclesial. Las iglesias se reúnen, tienen sus servicios, tienen su ordenamiento, tienen su funcionamiento, tienen su orientación, pero cada vez más la iglesia está lejos del Señor. Y cada vez más las obras de la iglesia son obras de la iglesia, pero no son tanto obras del Señor por medio de la iglesia. De manera que aquí el Señor Jesús, escribiendo a esta epístola, detecta un problema. Las obras tuyas no están de acuerdo conmigo. 3 cosas hay en cada una de las cartas, seguimos el mismo orden. En primer lugar, la iglesia y el Señor. En segundo lugar, el mensaje para la iglesia. Y en tercer lugar, la demanda personal para ti y para mí. Primeramente, la iglesia y el Señor. La introducción es una de las más sencillas y breves de las 7 cartas. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. No hay nada más. ¿Cuál es la iglesia en Sardis? Bueno, sabemos muy poco de ella. Es una iglesia que sin duda estaba residiendo en una ciudad, entre otros detalles importantes de la historia, tenía una bellísima acrópolis establecida en ella. Tenía riquezas que procedían de su río, que arrastraba una enorme cantidad de pepitas de oro. Tenía también un orden muy especial dentro de esa ciudad de conducción y de sistema de gobierno. Fue tomada por Ciro el Grande, y cuando ya conquistó esa ciudad, volvió a fortalecer la ciudad en sí y a convertirla en una de las grandes ciudades de Asia Menor. Pero la iglesia no sabemos nada de ella, ni quién la fundó, ni cuándo la fundó, ni cómo se fundó. Es muy probable, es tal vez lo más probable, que haya sido un punto de testimonio que nace desde Éfeso. Éfeso tiene una labor evangelizadora grande en el área, y esta ciudad está relativamente cerca de ella. Por tanto, puede ser que la fundación de esta iglesia haya surgido del ministerio de evangelización de la iglesia en Éfeso. Pero eso no tiene importancia. Lo importante de la carta no es la iglesia.
Lo importante de la carta es el Señor. Y el Señor se presenta aquí de una forma muy especial. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando tú abres Apocalipsis, en el capítulo 1, hay una frase parecida: los 7 espíritus están delante del trono de Dios. No hay duda que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y no hay duda ninguna que el Espíritu Santo nosotros lo tenemos hoy como conductor de la iglesia, como regenerador del pecador que cree, como orientador del ministerio, como el que llama a los ministros, etcétera, etcétera. Lo tenemos porque Jesús el Señor lo prometió y cumplió su promesa. El Señor dijo a los discípulos: recibid el Espíritu. ¿Y qué hizo? Sopló, dando a entender que así vendría conforme Él había prometido. Y notad que aquí se utiliza el verbo tener, el que tiene los 7 espíritus. Es decir, la vinculación entre el Señor y el Espíritu es natural, específicamente o especialmente en el plano trinitario. Las 3 personas divinas existen eternamente. Dios no es una persona, Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Por tanto, el mensaje que se va a dar tiene que ver no solamente con el del Señor que observa, sino también con el del Espíritu, que es el vicario de Cristo en cada una de las iglesias. Dice algo más: este Señor tiene, además de los 7 espíritus de Dios, tiene las 7 estrellas. Al principio del Apocalipsis se nos ha dado la interpretación diciendo que estos son los ángeles, y hemos notado que en cierta medida podríamos considerarlo como el liderazgo de la iglesia, de manera que el Señor, por medio de su poder, sustenta la iglesia. Y el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia no la edificamos nosotros, nosotros somos los instrumentos, pero el que edifica la iglesia es el Señor, y el Señor edifica la iglesia por medio de su palabra. El que edifica la iglesia tiene un mensaje para ella, y para mí me sorprende mucho cuando leo esta característica del Señor, el que tiene las 7 estrellas. Puedo ver que el resplandor del ministerio, la luz del ministerio, el poder del ministerio de una iglesia obedece a la vinculación con Cristo. No puede hacer nada la iglesia separada del Señor. No puede hacer nada ningún ministro eficazmente en la iglesia si no está en dependencia de Cristo. Y el apóstol Pablo dice con toda claridad una frase capital: todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Es verdad que el Espíritu Santo capacita, da poder, orienta, hace que el culto sea conducido por el poder de Dios, pero quiero deciros que el Espíritu Santo no da nada a la iglesia que no tome de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, este Señor que tiene las estrellas en su mano habla de vidas luminosas que sean capaces de cumplir la misión encomendada. Cristo puede potenciar el ministerio, pero puede retirar el ministerio. Cristo puede edificar la iglesia, pero puede retirar la iglesia de su lugar si no cumple con la misión que Él le ha establecido. Ahora, presentado el Señor, viene el mensaje. Y me sorprende mucho, es uno de los mensajes más largos en cuanto a cosas negativas. Y me sorprende todavía más que no hay elogios en esta carta. Bueno, hay un reconocimiento de algunas personas que viven de forma diferente, pero notemos algunas cosas allí. ¿Cuál es el primer problema que Cristo detecta? Versículo 1, el que tiene las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, no sé de ellas, las conozco. No estoy observándolas, sé cómo son. No estoy viendo lo que tú haces, sé cuál es el motor que impulsa la obra que tú estás haciendo. Yo conozco esas obras. Y tengo que decirte que tienes un nombre de que vives. Y estás muerto.
Por supuesto, no está hablando el Señor de muerte espiritual ni de pérdida de salvación. Está hablando de una vida mortecina delante de Dios. La iglesia tiene un nombre. Bueno, el nombre de la iglesia siempre está vinculada con evangelización, con crecimiento, con ministerio, con poder, etcétera, etcétera. La iglesia hoy en día, muchas iglesias hoy en día tienen el nombre de iglesia, es decir, de comunión de creyentes, pero no tienen vida espiritual. La inercia de las formas, el sistema, ha ocultado la realidad de la iglesia. Y la iglesia se ha convertido en un elemento más de la sociedad, en una estructura religiosa, pero no en la manifestación gloriosa del poder de Dios y de la presencia de Cristo en el mundo en tinieblas. En segundo lugar, dice que tienes un nombre de que vives. Tengo vida, pero estás muerto. Por tanto, lo que Cristo está diciendo es que ese nombre es opuesto a la realidad. Tú dices que vives, pero yo digo que no, que tu forma de ser corresponde a un elemento de muerte espiritual. A ver si puedo explicar bien esto. Hay cosas que la iglesia hace que cree que son espirituales y son mundanas. La iglesia puede tener muchos dones, pero si no están movidos por el Espíritu, no están funcionando como corresponde a Dios. La iglesia puede tener muchas rutinas. Yo espero que el culto de esta mañana no haya sido un culto rutinario, pero hay muchas iglesias que tienen su rutina. Vamos a comenzar el culto de la misma manera, establecerlo así, sobre todo que funcione el domingo, no importa lo que pase después. ¿Eso es tener vida? No. Es llamarte vivo y estar muerto. Hay iglesias que tienen una importante estructura religiosa, áreas de servicio, ministerios, etcétera, etcétera, bien organizado, pero son estructuras que ella necesita para manifestarse en el mundo, pero no corresponden a la voluntad de Dios. Hay doctrina en la iglesia, en uso, pero no en seguimiento. Hay creyentes, hay iglesias que conocen tremendamente la doctrina bíblica, pero no viven conforme a esa doctrina. Por tanto, la vida y el mensaje son desiguales. No es más que una reflexión intelectual teológica, pero no produce vida en la vida del creyente. Uno de mis profesores más queridos, Francisco La Cueva, cuando iba a empezar una materia difícil de teología sistemática, decía siempre, yo lo recuerdo siempre: si lo que vamos a aprender en esta materia llena nuestro cerebro y no calienta nuestro corazón, hemos perdido el tiempo. Es verdad. Naturalmente que sí. Nuestra base de fe, nuestra denominación, nuestro sistema, nuestra forma de ser, no son obras conforme a Dios, sino elementos de acuerdo con el hombre. Por tanto, Cristo dice a esta iglesia: tienes un nombre de que vives y estás muerta. Otra cosa más: conozco tus obras. ¿Luego tenía obras o no? Pues claro que sí. Si Cristo detecta sus obras, es que tiene obras. Es más, yo quiero sospechar que tenía exceso de obras, pero las obras eran suyas, no eran obras de Dios. Por tanto, cuando una iglesia tiene mucha actividad y no viene influenciada, dirigida por el Espíritu Santo, se convierte en un activismo. El activismo no es espiritual, es pecaminoso y es del mundo. Puede tener la iglesia una organización eclesial perfectamente establecida. Si son hombres que llevan adelante una acción humana y no procede ese llamamiento de Dios, tiene obras, pero no las obras de Dios. Por tanto, la iglesia de Sardis podía satisfacer al observador superficial. Vaya iglesia, qué culto, qué importante, qué presencia social. Esto es lo que yo puedo observar porque no miro el interior. Pero el Espíritu Santo de Dios
me advierte muy seriamente: la ortodoxia fría es un narcótico que impide ver la realidad de la muerte espiritual. Y hay muchas iglesias que conozco en el mundo. Hace unos días hablaba con líderes de iglesias que se quejan, se lamentan de que la iglesia, ciertas iglesias, están viviendo en el sistema histórico, recordando su historia. Nosotros somos así, y todavía más, llegando a una dimensión de contentamiento. Tenemos la mejor doctrina, tenemos la mejor ortodoxia, pero carecen de amor. No se ocupan sino de señalar las faltas de los hermanos, pero no hay un brazo de gracia que se extienda para restaurarlos. Dios nos libre de una iglesia que tiene apariencia de vida, pero está muerta. Por tanto, Cristo, que detecta el problema, tiene una exhortación para esta iglesia, y es una exhortación para nosotros esta mañana. Mira el versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El llamamiento es a un despertar. Vigilante en la Biblia se utiliza muchas veces para no dormirse. De manera que cuando en la Biblia lees velad y orad, ¿qué significa? No te duermas. Cuando en la Biblia lees sé vigilante, estate atento, predisponte o disponte para ver el problema y solucionarlo. Y el problema de la vigilancia tiene que ver con una reacción. Pon en orden las cosas que están para extinguirse. Hay todavía una pequeñita llama en esa iglesia, con tantos defectos y tantos problemas, y esa llama se va a apagar. Por tanto, tienes que disponerte para que la llama no se extinga. Claro, los jóvenes de hoy no tenéis esta experiencia, pero yo sí la tuve. Quiere decir que tengo muchos años, ¿verdad? Claro. Mi abuelo materno, en su casita y en la guía, en invierno no había calefacción eléctrica, por supuesto, vaya. Ni había calefacción de agua. Pues claro que no. ¿Sabes cómo era la calefacción? Con una estufa, un brasero. El abuelo atizaba el brasero, ponía la habitación caliente y decía, bueno, a dormir. Y nos íbamos todos a la cama. ¿Y sabe lo que él hacía? Tomaba ceniza, la echaba encima de las brasas, parece que estaba apagado, nos íbamos a dormir. Al otro día por la mañana tempranito bajaba toda la familia, yo no, porque era un niño y no tenía frío ninguno, no lo tenía nunca, pero él bajaba la familia y decía, hace frío. ¿Sabe lo que hacía el abuelo? Separaba un poquito la ceniza, metía un palo estrechito, fino, ahí soplaba fuego. Si no soplas, eso se apaga. Lo que está diciendo el Señor, las obras están a punto de morir. Por tanto, sé vigilante, porque hay que recuperar lo que de valor queda todavía en esos rescoldos de obras que no están hechas perfectas delante de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Significa son obras sin contenido. Tal vez oraciones. No dudo que la iglesia ora, pero hay muchas oraciones impedidas que no suben al trono de la gracia. Hay matrimonios en conflicto. Y la Biblia dice que cuando tú tienes un conflicto con tu esposa sin resolver, tus oraciones están estorbadas. Hay pecados sin confesar. Y la comunión con Cristo está interrumpida. Por tanto, lo que nos está diciendo, sé vigilante, tal vez cánticos y buena música. Yo soy feliz cuando vengo a la iglesia y escucho el grupo de alabanza y participo en ella. Pero hay muchas veces cánticos bien organizados que no suben al trono de la gracia. Se queda todo en el exterior, pero no hay vida en el interior. Cristo nos dice cómo recuperarlo, y esto es importante. Primer paso, versículo 3, acuérdate pues. Dios nos llama a un recuerdo. Acuérdate qué. Acuérdate lo que has recibido y oído.
No está diciéndonos, bajo ningún concepto, la Biblia, que tenemos que vivir las glorias del pasado. Los que viven en el pasado y se alimentan del pasado y sustentan el pasado y predican el pasado, es porque no tienen futuro. ¿Tú sabes en lo que se distingue el abuelo? ¿Por qué el abuelito cuenta batallas? Ahí viene el abuelo contando la misma historia. ¿Por qué? Porque el abuelo tiene mucho pasado, no tiene casi presente y no tiene futuro. Por tanto, lo que hay que repetir es lo que tú dominas del pasado. Pobres nietos. Ahora, lo que muchas iglesias son iglesias de espejo retrovisor. Aquella iglesia de hace no sé cuántos años. No es verdad eso. La mejor iglesia es la de hoy. Y la mejor iglesia es la que viene. ¿Quieres una iglesia del pasado? ¿Te puedo detallar una historia de una iglesia del pasado? Escucha. Una iglesia grande, con muchos dones, 4 grupos dentro de la iglesia que no se pueden tratar uno con otro. Un hombre que está viviendo con la mujer de su padre. Borrachos que entran ebrios al culto para el partimiento del pan. ¿Te parece que es buena iglesia? ¿Quieres esa iglesia? Esa es una iglesia de los tiempos apostólicos, la iglesia en Corinto. De manera que Dios nos ha dado un tiempo. No podemos olvidar las victorias del pasado, debemos acordarlas para glorificar a Dios. Pero lo que me dice aquí es: recuerda lo que has recibido. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Vuelve nuevamente a la Biblia. Sitúate en ella. No es posible que una iglesia avance al margen de la Escritura. Necesitamos que la palabra de Dios se sitúe en el púlpito de la iglesia. No podemos predicar otra cosa que no sea Biblia. Y si alguien predica algo que no sea Biblia, está confundiendo el ministerio glorioso que Dios le ha dado y le ha encomendado. ¿Biblia en dónde? En todos los lados. Jóvenes fortalecidos en Biblia. Niños fortalecidos en Biblia, recordando no lo que te dieron los hombres, sino lo que te da el Señor. En segundo lugar, guarda, versículo 3, un llamamiento a la obediencia, porque discipulado y obediencia van unidos. Escucha la Biblia. Con mi autoridad, me ha dado Dios toda autoridad en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera. Por tanto, con esta autoridad id a las naciones y ¿qué? ¿Haced evangélicos? ¿Haced cristianos? Bueno, podría ser. Haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es el que sigue al maestro. De manera que la obediencia y la vida de santificación van unidas. No puedes ser santo si no eres obediente. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde el secreto vital del reino es la obediencia. El apóstol Pablo dice que Dios ha actuado en nosotros, nos ha escogido en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer, es decir, para ser obedientes. La obediencia forma parte expresiva de la vida cristiana, no es opción. No puedo obedecer a algunas cosas y otras no. Dios me llama a la obediencia. Tengo que recuperar y guardar aquello que Dios me ha dado. Tercer paso. Yo me doy cuenta que estoy viviendo lejos de Dios. Me doy cuenta que mi vida no es una vida conforme a su voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que dice el versículo 3. Arrepiéntete. Esto no significa venir al Señor y decirle: Señor, tú ya sabes que soy un pecador perdido, mira qué calamidad. No. Arrepentirse significa girar de donde tú estás y orientarte a Cristo. Poner a Cristo como base central en tu vida. Saber que Él marcó huella para que tú pises por donde Él marcó. Saber que la vida cristiana no consiste en hablar de Cristo. La vida cristiana es vivir a Cristo. No puedes ser victorioso cerca de Cristo, solo eres victorioso cuando estás en Cristo. No puedes avanzar un paso en la vida cristiana sin Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo Cristo?
estás a punto de morir espiritualmente, la solución es que vuelvas a mí. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque yo soy la resurrección y la vida. Volver a Jesús. Hermanos míos queridos, Cristo es el gran desconocido en la iglesia cristiana hoy. Está presente en los cánticos, en las oraciones, en los nombres, pero está a la puerta de la iglesia. Y el Señor Jesús está llamando a esta congregación esta mañana, no para que marchemos contentos de que sabemos algo más de la iglesia en Sardis, perdonadme, darme licencia para deciros esto, me importa muy poco la iglesia en Sardis en sí mismo, ya no está. Lo que me importa es que Jesús me dice, adopta mi pensamiento. Ven sin condiciones. Acércate a mí para caminar conforme a mi propósito. Porque Dios nos lleva en triunfo siempre, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ahora el Señor hace una advertencia seria y nos da un tiempo de gracia. Mira la segunda parte del versículo 3. Si no velas, vendré sobre ti. Es una advertencia. No hay posibilidad de que la iglesia mantenga su presencia y su vitalidad al margen de Jesús. Por tanto, lo que Cristo está diciendo a esta iglesia esta mañana es que tenemos necesidad de volvernos a Cristo. Yo el primero. Sin condiciones. Obedecer, vivir su palabra, estar cerca de Él. Y te doy un tiempo para que lo hagas. No va a ser siempre. Hay un tiempo de gracia. Yo creo que la iglesia necesita hacer un alto en su carrera. No nuestra iglesia, todas, pero especialmente nuestra iglesia también. Es necesario parar nuestra orientación hacia qué cosas vamos a hacer mañana o pasado, cuál es el programa del viernes o del sábado o del domingo. Es necesario venir a Cristo y decir a Cristo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por último está el elogio y tienes el versículo 4, pero tienes unas pocas personas entre ti. Claro, siempre hay algunos dentro de la iglesia, si no estaríamos todos muertos. Hay algunos, no son muchos, pero sí hay algunos vestidos de ropas limpias que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, es el resultado del obrar cristiano conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, porque lino fino son las... ¿qué? Acciones justas de qué? De los santos. Por tanto, nota, personas que solamente tienen apariencia y personas vestidas de lino fino. Esto es una vida conforme al propósito de Dios. Dios ha determinado que seamos hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Esta es la responsabilidad tuya y mía esta mañana. Es nuestra responsabilidad. El Señor nos dice en el versículo versículo primero, la segunda parte: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Por tanto, quiero volver a la vida. Y lo que debemos oír es precisamente esta advertencia. Y lo que debemos hacer es lo que dice al final: arrepiéntete, vuelve nuevamente a mí. Dios está buscando esta mañana entre nosotros un alma que vibre al impulso del Espíritu Santo de Dios. Un alma que se sienta impulsada a tomar el camino de Cristo para bendición de su vida y beneficio también de la iglesia. Hace tiempo, no sé si alguno tuvo ocasión de ver esto, pero es muy interesante. Hace tiempo yo tuve la ocasión de ver un espectáculo tremendo en una explanada ahí en cierto lugar, la explanada de hierba, en el monte, entre los montes, y un tráiler grande vino.
paró allí, sacaron de dentro del tráiler un globo, lo estiraron en el suelo, tiraron de aquí y de allá un montón de gente poniendo el globo en el suelo. Cuando por fin lo estiraron, ¿qué había en el suelo? No había duda ninguna, era un globo. De pronto le pusieron las cuerdas en la boca del globo, una barquilla, cuerdas en los extremos de la barquilla, cuerdas bien gruesas clavadas en el suelo. Y yo decía, pero oye, pero no será demasiada cuerda y demasiado clavo en el suelo. Y de pronto vino el que dirigía todo aquello y puso un calentador de aire, encendieron aquello, empezó a salir aire caliente enfocado a la boca del globo, y el globo al cabo de un ratito empezó casi a temblar en la boca, a moverse en el suelo, y de pronto empezó a levantar la cabeza y más. ¿Y sabe lo que decía el que manejaba la maniobra? Permanentemente decía, más calor, más calor. Y de pronto el globo se levantó. Y el hombre seguía diciendo, más calor. Y las cuerdas empezaron a crujir. Y el globo estaba en el aire. Y subió él a la barquilla y otras 2 personas. Y le dijo a la gente que estaba por allí, soltad las cuerdas. Y es impresionante, el globo se levantó. Subió. Y luego vino una corriente de aire y lo llevó hasta que no pudimos verlo detrás de los montes. Este es el ejemplo para esta mañana. Una iglesia con forma de iglesia en el suelo necesita el calor del Espíritu Santo de Dios, que la levante del suelo y permita que suba al encuentro glorioso del sol de justicia, que es Jesucristo. Oh, hermanos queridos, cuando estamos especialmente fuera, cuánto oramos para que Dios cumpla su propósito con esta congregación. Y yo bendigo al Señor al ver una congregación con gente, con propósito, con orientación. Necesito ver una iglesia que vive pendiente de Jesús. Oremos. Señor, gracias por la bendición de tu palabra, por la advertencia cariñosa que tienes para tu pueblo, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Querido Dios, esta mañana en tu presencia, yo quiero confesar personalmente que mi vida no es una vida conforme a tu voluntad en plenitud. Y quiero pedirte que el Espíritu Santo toque mi corazón y me haga volver a ti sin condiciones. Y quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, oh Señor, que esta iglesia amada vuelva a ti permanentemente, oiga permanentemente tu voz, viva conforme a tu voluntad, y tu Espíritu oriente la congregación y nos lleve en triunfo siempre para gloria de tu nombre. Señor Jesús, edificador de la iglesia, gran pastor de las ovejas, toca nuestras vidas y condúcenos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, vicario de Cristo, intercesor en la vida de los creyentes, sopla en nuestras cenizas y enciende la llama del testimonio. Y condúcenos en triunfo en Cristo Jesús. Gracias por todo, querido Dios, danos un buen día, que disfrutemos de la comunión, de la compañía familiar en este día. Y queremos decirte desde el fondo de nuestra alma que te amamos, porque tú nos amaste primero. A ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.